Hola, bienvenidos a Arte en Colores. Un día más os acompaño esta vez para mostraros pequeños proyectos que podéis hacer en Diamond Painting o pintura de diamantes, pintura con diamantes, como la queráis llamar, a esta artesanía. Quiero empezar mostrándoos una postal. Tengo, la verdad, muchas postales hechas. Y esta es una postal de agradecimiento y pues os la quiero mostrar en primer lugar porque las gracias os las quiero dar a vosotros y a vosotras que me seguís en el canal con el poquito tiempo que lleva. Muchísimas gracias por estar ahí, por las felicitaciones, por suscribiros, por dar a las notificaciones, porque sabéis que todas estas acciones, bueno, pues sirven no solo para motivarme, sino pues para que también a través de vuestros comentarios vea que me seguís y qué tipo de contenidos os puede interesar hacer. Bueno, pues mirad, esta es una de las cosas que se pueden hacer, pequeños proyectos con pintura de diamantes. Si veis el tamaño de mi mano, pues es una postal muy bonita que se hace con diamantes especiales y bueno, pues el resultado es fabuloso. Fijaros, esto lo puedes doblar, de hecho está pensado para doblarse, lo metes en un sobre así u otro parecido que os guste y una vez que escribes el agradecimiento y el texto que tú quieras poner, pues la persona que lo recibe puede incluso, si quiere, cortar esto por aquí y enmarcar, porque esto no deja de ser un mini cuadro de Diamond Painting. Bueno, pues esto es una de las cosas que se puede hacer en pequeños proyectos. De estos tengo hechos muchos. Mirad, os voy a enseñar otro, ¿vale? Este es Hola. Veis que es graciosísimo, tiene unas setas, unas flores, un conejito. Y bueno, pues nada, una monería, la verdad es que he disfrutado un montón haciéndolo. Bueno, en este caso creo que he respetado los colores originales que traía el diseño de la postal, pero he hecho otros tuneados poniéndole los diamantes que a mí me gustaban y también de esta manera pues tienes ahí como un regalo exclusivo, ¿vale? Bueno, pues vamos a otra de estas postales. Esta es de feliz cumpleaños, ahora que tiene tantísimos cumpleaños. Bueno, pues mirad qué bonito, ¿vale? Con sus letreros, con su tarta, ¿vale? Con su maravilloso brillo. Y aquí cabe mencionar que estos diamantes de aquí y algunos de los que van en la tarta son AB, Aurora Boreal. Son unos diamantes especiales que tienen un brillo maravilloso, son diamantes más caros de lo normal y bueno, pues consiguen un efecto tremendamente bonito. Esta es la tarjeta de felicitación, como veis, así de bonita ha quedado, y esta es la parte de atrás. Todas vienen con su sobre y con su lugar para poner un texto. Bueno, ¿qué más cosas que se pueden hacer en Diamond Painting? Mirad, podemos hacer marcapáginas. Os voy a enseñar este, que es el último que he hecho, que me parece una preciosidad también, de diamantes especiales, ¿vale? Os lo acerco para que lo veáis mejor. El acabado. Todos estos de aquí son diamantes Aurora Boreal, AB, en el número blanco, blanco nieve, ¿vale? Y bueno, voy a ver si soy capaz de que veáis el efecto de los diamantes Aurora Boreal. Si veis, son diamantes blancos, pero fijaros, tienen arriba como un dibujo iridiscente, es una pátina que se pone encima del diamante, y veis que brilla en tonos rosas y en incluso amarillos, etcétera, ¿no? Bueno, voy a acercarlo todavía un poquito más para que los veáis, son una preciosidad. Bueno, este es el marcapáginas que he hecho, ¿vale? Y esta es la borla. Esto es, como es para un regalo, no le he querido sacar la borla, pero bueno, os la voy a enseñar también. Vamos a ver. A ver. Sí, luego lo puedo colocar de manera adecuada, fijaros. Esta es la borla, mirad qué bonita es. Vale. Y nada, pues esto está para regalar y para hacer un marcapáginas precioso. Por el otro lado es este tipo de... No es un cuero auténtico, pero bueno, lo parece, tiene este tacto y nada, pues muy bonito. Es un diseño parcial, eso quiere decir que no se colocan diamantes en toda la superficie, sino solo en parte de la superficie. Y esto es otra de las cosas que se pueden hacer en pequeños proyectos. Pero bueno, diréis, sí, son proyectos pequeños, pero no son tan pequeños. Vamos a ir a proyectos más pequeños. Los tengo metidos en esta caja, algunos de ellos, ¿vale?
Vamos a abrirla y vamos a proyectos muy pequeñitos. Mirad, esto de aquí. Son pegatinas preciosas de mariposas que, bueno, pues esto se levanta, tiene un plástico aquí y tal, y luego quedan transparentes de manera que tú esto lo puedes pegar donde quieras. Desde luego no son para pegar con la mano, en la mano, pero bueno, en una libreta, en donde quieras. Bueno, preciosas. Parece que es una tontería, pero lleva un ratito hacerlas. Y tanto para niños, para adultos, para descansar de un cuadro grande que te esté resultando un poco cansino, pues tenemos esta opción. Voy a aparcar esto un poquito para acá, para que veáis los diseños de las mariposas. Tenemos esta. Son diseños muy bonitos, la verdad es que muy entretenidos de hacer para esos ratitos en los que te vas de vacaciones o te vas de viaje y no quieres llevar mucho cachivache y bueno, pues quieres hacer pequeños proyectos y quieres tener algo terminado pronto para regalar, para regalarte. Y con esto puedes decorar de todo, vasos, jarrones, libretas, temas de scrapboxing si te gusta. La verdad es que son todas preciosas, son todos diseños diferentes y bueno, pues nada. Estas son las pegatinas de mariposa. Bueno, yo diría que es el proyecto, son los proyectos más pequeños que he hecho, de tamaño me estoy refiriendo, ¿vale? Bueno, pues nada, fijaros. Y ahora voy a enseñaros otro proyecto que me encanta, que me pareció muy bonito cuando lo hice, ¿vale? Bueno, no, voy a empezar con la moto. Esta la habéis visto porque la he metido en la cabecera. Y esto, bueno, la verdad es que iba a ser para regalar a una amiga motera, pero no sé si se la regalaré o se la regalaré y me compraré yo otra igual para quedármela, porque es absolutamente preciosa, mirad. Muy bonita. Está sin sellar, pero yo creo que ni hace falta, mirad, no se salen los diamantes, están puestos con mucha fuerza. No fue barato los materiales, pero el resultado es precioso. También tiene diamantes Aurora Boreal, fijaros, AB en este caso, los del color blanco, y también estos son Aurora Boreal. Que además me hizo mucha ilusión que me vinieran porque no los tenía. Y nada, pues este es el llavero que habéis visto también en la presentación del vídeo y del canal. Bueno, pues nada, otro pequeño proyecto. Y ahora os voy a enseñar otras pegatinas muy bonitas que me he comprado de hada. Estas son un poquito mayores, ¿vale? Y como tengo ya dos puestas, ya las vais a ver cómo quedan puestas. Mirad, esta es una y esta es otra. Bueno, si os gusta el mundo de la fantasía, pues ya sabéis. También son transparentes, ¿vale? No quedarían así. Esto es que he recortado alrededor del diseño, lo he recortado. Y para que veáis cómo queda, pues os voy a enseñar dónde tengo puestas algunas de ellas. Mirad, esta fue la primera que hice. Voy a apartar todo esto de aquí. Y sí, efectivamente veis que está en mi caja de diamantes. Y esta es otra de las que ya tengo puestas. Mirad, nada, es parecida. Bueno, pues recapitulando, hemos visto un marcapáginas, hemos visto un montón de pegatinas de mariposas. Aquí las tenemos. Hemos visto un llavero de una moto. Espera que me salgo de plano. Más mariposas. Hemos visto unas postales de felicitación. Cumpleaños. Hola. Gracias. Y pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo, por acompañarme un día más en el canal y por favor no dejéis de visitarme, de dejarme vuestros comentarios. Os agradecería muchísimo que os suscribierais, que le dierais a las notificaciones y que me dejarais todas aquellas observaciones que queráis. Muchas gracias de nuevo por estar ahí y hasta el próximo vídeo.